¿A costa de qué y de quiénes se da el desarrollo y el crecimiento económico? ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica realmente? Sabemos que la explotación de las personas y de la naturaleza van muy de la mano y que los modelos de extractivismo y de abuso de los derechos laborales se dan en muchas industrias de nuestro país. Hoy, en este especial de Era Verde, vamos a hacer un recorrido por algunas de estas industrias y sobre su quehacer en nuestro país. La industria petrolera, además de ser una de las más corruptas en el mundo, es una de las más contaminantes. Se puede ver lo que ha pasado en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, donde además la bonanza prometida no ha sido tal, donde el impacto a las comunidades ha sido muy fuerte y donde también la parte laboral es cuestionada en la medida en que se dan no solamente un sistema de explotación laboral, sino además agresiones, intimidaciones y muchos otros tipos de presiones en las cuales los empresarios petroleros se han vuelto profesionales. Costa Rica es uno de los pocos estados que, teniendo algún tipo de recurso en hidrocarburos, se ha mantenido al margen, y eso no se lo debemos tanto al Estado y a las autoridades, en particular en los recientes gobiernos, sino gracias a la acción organizada de grupos, de comunidades que han entendido que el petróleo no es lo que se dice que es, y mucho menos en cuanto a la bonanza y el desarrollo que aporta. Bueno, en Costa Rica tenemos experiencias de contaminación por hidrocarburos recientes, como el caso del derrame de 441.000 litros de combustible debajo de un tanque de almacenamiento en la refinería de Recope en Moín, que contaminó el acuífero. Tenemos un ejemplo de un pozo en Barrial de Heredia que se contaminó hace 6 años con 14.000 litros de combustible, y la limpieza de ese pozo tardó 6 años y costó más de $2 millones a las instituciones del Estado. El pasado mes de junio, la prensa nacional publicó que la compañía petrolera Malum Oil estaba presionando al gobierno para iniciar las exploraciones de petróleo y gas natural en la zona norte. Luego de la exploración, la empresa busca explotar los recursos durante un periodo de 20 años. Si el gobierno se negaba a hacerlo, la empresa demandaría al Estado ante cortes internacionales, reclamando miles de millones de dólares, tal como lo hizo Harkin Corporation en el 2003. Hay quienes creen que un tema tan delicado como la concesión de extracción de petróleo y gas natural debe decidirse por medio de consulta popular. Pero la realidad es que ni siquiera a las municipalidades, ni tampoco a las comunidades indígenas de la zona se les ha consultado sobre el tema. De esta forma, pareciera que el gobierno busca evitar el tema, y sería hasta que la información saliera publicada en el diario oficial La Gaceta, que los costarricenses nos enteraríamos de la concesión a Malum Oil. Reiteradas veces ya este gobierno ha mantenido esta cuestión de imponer proyectos de desarrollo, imponer megaproyectos a costa de las comunidades y sin su consulta, ¿verdad? Hay que recordar que muchas de las zonas donde se va a explotar petróleo y gas son reservas indígenas, ¿verdad? Que por ley deberían contar con una consulta según lo obliga el convenio de la OIT. Y en el caso de comunidades igual, yo creo que a ellas se les debería involucrar, tal como el plebiscito de Pacuare, y preguntarles si quieren eso o no quieren. De lo que yo he hablado con líderes comunales y de lo que gente del movimiento ha hablado con líderes comunales, podemos ver que hay una oposición. Iniciamos contextualizando un poco la situación que se vivía en los 90 en el país. Tenemos que recordar que en el 94 se firma la ley de hidrocarburos y luego el expresidente Figueres Olsen viajó a Houston, Texas, a invitar a los petroleros para que vinieran a invertir en el país. Todo el mundo se ponía su grano de arena, digamos. Yo soy abogada, yo pongo el legal. O sea, Gloriela, la Asociación de Desarrollo, ella se ocupa de que su comunidad está enterrada y organizada, y así fue por toda la provincia. Y aquí en San José, con grupos como el FECON, grupos organizados, el OIWatch, hasta estudiantes de la EARTH, estudiantes de la UCR, también con los mismos funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, tampoco estaban consultados previamente. O sea, en esa época hidrocarburos era un edificio y un mundo aparte, y todo lo que era SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, era totalmente aparte. Entonces ni siquiera se había informado a SINAC. Entonces ellos también se sentían que su propósito de
de desarrollo y conservar los recursos naturales estaba en jaque. Otra de las industrias explotadoras del medio ambiente y de los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras son las empresas dedicadas al monocultivo, las cuales se han asentado en el país desde hace varias décadas y han evidenciado la poca capacidad gubernamental para hacer frente a las recurrentes violaciones de derechos laborales fundamentales que cometen estas industrias. Esta realidad es muy cercana a nosotras y nosotros y afecta principalmente a las comunidades rurales que han sido invadidas por productos como la piña, el banano, la palma africana, la naranja y otros sembradíos que no tienen regulación laboral ni ambiental. Yo trabajé 5 años en explotación norteña y en la frontera de Santa Fe, Chile, y las violaciones laborales eran todas. Ahí uno no tiene seguro social, no recibe aguinaldo, no tiene vacaciones, no hay horas extras ni prestaciones, y cuando prescinden de su servicio no existe la liquidación. Tenemos 5 años, 6 años de trabajar en esa empresa bajo el régimen del zapato del patrón, donde el patrón no los paga horas extras, no los paga feriados, no los paga vacaciones, no los paga aguinaldo, ninguna de las prestaciones nos da. Incluso con los accidentes, tiempos antes, ellos solo agarran los muchachos accidentados, los montan en una moto y los van a pasar a Nicaragua. Los trabajadores, supervisores de la empresa, que trabajan directamente por la empresa, que son supervisores en las áreas, ellos llegan y amenazan a las mujeres de que si no se dejan tocar, de que si no se van con ellos, no se montan a la moto, no van a tener más trabajo y no van a conseguir trabajo. Entonces las mujeres con temor, son mujeres que no tienen tal vez su pareja, tienen 2 hijos, un hijo, y obligadas a no perder el trabajo se van con ellos. Ahí las condiciones de trabajo son muy pésimas. Nosotros trabajamos de 6 de la mañana hasta 5 de la tarde, todos los días, sin tener un día de descanso. Lo obligan a uno a trabajar jornadas de 13 horas laborales con un salario de 1.000 colones por hora, 13.000 colones al día si trabajas 13 horas, si trabajas 8 horas son 8.000 colones en las labores por horas. Hay otras labores que mis otros compañeros ejercen que le llaman labores de estafa, que son por contrato, como en áreas de desija, recorta, cordona, selección, siembra, en las cuales algunos ahorita están ganando 4.000 colones al día. Los llevan a los lugares donde ellos trabajan 8 horas, jornadas de 8 horas, pero sacan salarios de 4.000 colones, de 3.500 colones, con pagos a la quincena de 44.000 colones. Que ya abramos los ojos los pobladores de toda Costa Rica y nos demos cuenta que hay un sistema de esclavitud laboral en ese sector, y no solamente en ese sector, sino en todo el país. Las empresas se escudan bajo una planilla de 100 trabajadores, pero detrás de esos 100 trabajadores hay 400 que violan todos sus derechos. Tomamos la decisión de despertarnos a la madrugada, muy de mañana, y llegar antes de que los tractores salieran y evitar de que la maquinaria saliera. Evitar de que los tractores quedaran encerrados dentro de la empresa para que nosotros pudiéramos tener más fuerza. En ese entonces se nos unió la gente de sija, la gente de cosecha y de muchas labores acompañándonos en la huelga, y tuvimos fuerza. Fue en abril, inició el 4 de abril. Y entonces, como paramos la maquinaria, los empresarios se vieron ya presionados. Empezaron a mandar a la policía, empezaron a oprimir, a amenazas con migración, amenazas de que cuando la huelga se terminara no íbamos a tener trabajo. Durante 4 días pasamos esa situación hasta que los empresarios decidieron sentarse a dialogar con nosotros. Les aseguraran que cotizaran vacaciones, que cotizaran aguinaldos, que si prescindían de su servicio les dieran su liquidación a como corresponde, y que les dieran el equipo de protección personal 2 por trabajador a como corresponde en las empresas. Y la empresa dijo que lo iba a hacer. Sí, la empresa empezó queriendo cumplir los acuerdos, empezó toda mansa ahí regalando un overol para cada peón, porque solo dio un equipo de protección y no dio 2. Entonces eso está fregando a la gente porque la está llenando de alergia. No pueden andar con ese equipo toda la semana, y si lo lavan el domingo, el lunes no lo podemos usar porque está mojado. Entonces la empresa más que todo no lo ha cumplido ningún acuerdo. Dio las prestaciones y el resto de los acuerdos no los ha cumplido. Ahorita la empresa no ha contratado directamente a ningún trabajador que estaba trabajando por contrato por la finca. Nosotros el 1 de mayo formamos un sindicato llamado Citracet, que estamos en la lucha para que se terminen estas violaciones de trabajadores. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros somos 4 dirigentes y nosotros no tenemos empleo. Más o menos somos 3 cabecillas que estamos despedidos. Más bien ahorita viene amenazando y presionando, diciéndole a los trabajadores que renuncien. Nos viene obligando a renunciar a sus derechos.
Si no renuncia, queda como mal portado y pasaría a quedar en una lista negra. Entonces los trabajadores campesinos de ahí tienen temor, tienen familias y tienen miedo porque es la única fuente de empleo que se encuentra en ese lugar. Yo desde el 22 de mayo, no tengo brete, desde que empecé a seguir el caso de mi hermano Nelson, el que le imputaba una pierna pensado por 2 tractores. Me dijo, usted puede andar con sindicatos, usted no tiene trabajo. De la organización y nosotros lo reemplazamos a trabajar. Cuando eso, seguramente yo jamás voy a dejar a mi hermano que pase así, sufriendo, por ir detrás de ellos, a que me sigan explotando. Y nosotros la lucha que llevamos es para que se cumplan todos los reglamentos. Nosotros estamos dispuestos a luchar y seguir para adelante hasta que, bueno, a llegar a acuerdo, que la empresa retome los acuerdos y los cumpla. De una piña vendida en un supermercado en Europa, más del 40% es ganancia para el supermercado que la está vendiendo. Hay otra tajadita que es los gastos de transporte, otra tajadita que tiene que ver con los gastos de producción y la tajadita más pequeñita, menos del 10%, es la que tiene que ver con la ganancia que al final le queda a las personas trabajadoras. La gente que hizo posible que esa piña naciera y esté ahí en el supermercado recibe menos del 10%. Y en ese 10% estamos hablando de malos salarios, de malas condiciones laborales, de un régimen casi que de esclavitud, de trabajo migrante mal pagado, de consecuencias sociales muy graves para las comunidades que han perdido su posibilidad de incluso de pensar formas propias de desarrollo, de manejo de la tierra y del territorio, de producción agropecuaria. Sí, el tema laboral es un tema muy complicado y muy problemático. Por acá hay una finca en la frontera, pasan 300, 500 hombres a este lado, trabajan ganando 5.000 pesos por día, luego vuelven, se enganchan en los camiones, los están esperando y se los llevan para su casa. En la mañana lo mismo, todos los días hacen eso. Tienen como 5 camiones, pero grandes, chinchi grandes. Eso lo llevan ahí en una condición precaria, como cerdos, como ganado entre los camiones. Es un pecado lo que hacen con esta pobre gente. Nos ayudan con trabajo, pero igual nos explotan. En el trabajo igual ellos nos explotan. Ahí hay gente que no habla por miedo, porque ellos los botan, inmediatamente ellos se afilian o van a buscar un apoyo, ellos los botan, entonces no pueden hablar. El que habla lo liquidan y lo botan y lo dejan lista negra ahí, como ellos dicen. Entonces la gente calla, porque es el único trabajo que existe aquí. Y no se dan cuenta que ellos dependen de los asentamientos campesinos, dependen de nosotros para que hagan la mano de obra laboral. Ellos también tienen unas certificaciones que ellos los certifican, algunas ¿cómo que se llaman, no, Carlos? Certificadoras. Sí, certificadoras. Entonces, tal vez en Europa no se dan cuenta que aquí en Imperio están cargando con hombres. Y en Europa dicen que son mulas. Y es falso. Aquí todavía se carrea con hombres, con seres humanos, hasta 7 o 4 kilómetros de distancia. Hay gente que se echa un equipo de 3, 4 kilómetros, 25 frutas al hombro. Para ellos no importa eso. Ellos la vida del humano no importa. Lo que ellos necesitan es mandarle banano allá a los países, que se lo coman ellos. Así el banano llegue aquí, vaya con sangre humana. Yo voy aquí en Platanera a trabajar, chambear. A las 6 llego y comienzo a fumigar o deshojar plátano, la hoja pues. O si no, si el señor tiene fruta para cortar, cortamos y comenzamos a jalar y empacar. Eso es lo que hacemos ahí. ¿Cuánto tarda caminando hasta su trabajo? Bueno, yo calculo como hora, 1 hora por ahí. No es un trabajo fijo, es un trabajo 3 días, 4 días, 1 semana, lo más.
La población NOVE presenta triple condición de vulnerabilidad por su condición de obreros, por su condición de indígena y por su condición de migrante. La minería se refiere principalmente a la explotación de los recursos minerales del suelo. En los últimos años se ha dado principalmente por el impulso en la producción derivada del gran consumo y la obsolescencia programada que tiene nuestra civilización. Nuestro territorio, nuestras regiones han sido de las más impactadas por este tipo de proyectos, donde las comunidades están viéndose amenazadas al perder sus recursos, su tierra, su territorio, el suelo, la contaminación del agua, el bosque, y además las personas que trabajan ahí viven en paupérrimas condiciones laborales con extensas jornadas y malas condiciones de salud ocupacional. Hay diversas denuncias a nivel de toda Latinoamérica, pero en Mesoamérica también tenemos resistencia de pueblos indígenas donde se les están violentando también sus derechos, como por ejemplo la consulta libre e informada. En Costa Rica, por dicha, logramos después de una lucha de 20 años de resistencia de organizaciones ambientales y comunidades que se prohibieran la minería metálica a cielo abierto. No obstante, es un fantasma que todavía recorre Cruzitas, Conchuditas, Talamanca, Corcovado, y tenemos que defender esas conquistas, tanto laborales como ambientales. El proyecto de explotación minera en Osa fue presentado por Consultorías Turísticas del Pacífico S.A., una empresa que quiere realizar primero una inspección para evaluar el potencial aurífero de la zona. Así, la compañía pretende extraer oro del río Rincón, un río que atraviesa extensiones de bosque vírgenes y que alberga más de 3.000 especies de árboles. Todo el proyecto se llevaría a cabo en un área de 16 kilómetros cuadrados, junto a la entrada de la estación Los Patos del Parque Nacional Corcovado. Los cuestionamientos que se le hacen a este proyecto son que afectaría irreversiblemente la biodiversidad, las enormes cantidades de sedimento que recibiría el Golfo Dulce y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, además de afectar el turismo y por ende a las personas que se benefician y disfrutan de la riqueza natural. Bueno, la afectación al sector turístico es muy alta, porque el turismo que se vende en Osa es precisamente el turismo ecológico y verde, y lo que estamos vendiendo es que Osa es un lugar muy puro, en que la naturaleza no está alterada. Principalmente los pequeños proyectos turísticos son los que se han interesado muchísimo y se han alarmado al darse cuenta del proyecto. La gente, la comunidad en general está poco informada. Los mismos proyectos turísticos pequeños se han interesado en informar a la comunidad. En el año 2004 empieza a trabajar la empresa minera canadiense Glencairn Gold Group. Esta empresa instaló la mina Bellavista, que pretendía extraer oro, generar trabajo y traer prosperidad a la zona. Sin embargo, tan solo 3 años después, ese panorama cambia por completo. En sus inicios la empresa contaba con los permisos ambientales para extraer oro en Miramar, aun cuando los ambientalistas creían firmemente que ese proyecto no debía llevarse a cabo, pues la mina se instalaría en el Cerro Bellavista, donde existía un área boscosa que desapareció, pues se trataba de minería a cielo abierto, que arrasa con toda la corteza terrestre, es decir, con la tierra y la vegetación. Es un proyecto a cielo abierto, es de extracción de oro con pilas, lixiviación que utilizará cianuro. Es una área que se desarrolla a 2 kilómetros de la comunidad de Miramar. La minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro es una de las actividades industriales más devastadoras que existe. ¿Por qué? Porque elimina toda la cobertura vegetal en el sitio de la mina. Esta situación ha provocado discrepancias entre los distintos sectores del país. Por un lado, el gobierno y la empresa minera que le prometen a la comunidad un desarrollo local y trabajo, y por el otro, el sector ecologista, que dice que la minería tiene un periodo corto de ejecución y que trae graves impactos socioambientales. Al principio, cuando las empresas llegan a hacer las exploraciones, las comunidades están preocupadísimas y se organizan alrededor del tema y ofrecen una fuerte resistencia. Conforme van pasando los años, las empresas van desarrollando estrategias para convencer a las comunidades.
Entonces llegan estas empresas a las comunidades, empiezan a ofrecer regalías, arreglan caminos, pero esos caminos los arreglan porque a ellos les conviene. Dan cursos de capacitación a través de instituciones del Estado como el INA. El INA se vuelve cómplice de estas empresas de manera tal que el Estado transnacionaliza las decisiones de desarrollo local. Nos han ayudado prácticamente en todo. Nos pagan el local, nos pagan el agua, nos pagan la luz, nos pagan la corriente. Ellos son nuestros padrinos, como dice, porque ellos nos tienen trabajando. Todo es bueno, el comercio es buenísimo. ¿Por qué? Porque ya hay gente que tiene trabajo. Ni siquiera podían venir los estudiantes al colegio. ¿Por qué? Porque ni siquiera caminos teníamos. Lina, siendo una institución del Estado, se anexa con este tipo de proyectos, en este caso Industrias Infinito, para elaborar estas ayudas sociales a este pueblo, porque lo que hace es que está comprometiendo a las personas, en este caso estas mujeres, a que tienen que hablar bien del proyecto, porque saben que están unidas el INA junto con la empresa, entonces ahí deja mucho que decir y ellas se sienten comprometidas a hablar bien, por supuesto. Esa es una de las cosas que tenemos que averiguar con el INA, ¿verdad? Que no debería de ser, las instituciones del Estado no deberían de tener estos nexos con estas empresas, porque entonces adquieren compromisos a favor de las empresas. A casi un año del cierre de la mina Bellavista en Miramar, surgen serias dudas. ¿Es posible la minería en Costa Rica sin un alto costo social y ambiental? Las comunidades, después de que la mina se va, quedan en peores condiciones, tanto sociales, ambientales y económicas. La explotación laboral en los campos, en las fábricas y en muchísimos otros espacios de trabajo afectan desproporcionadamente a las mujeres, quienes somos, estadísticamente hablando, las víctimas mayoritarias de opresión, abusos y explotación. La violencia de género es una constante en los espacios de trabajo. El patriarcado en los sembradíos, el colonialismo, la violencia sobre nuestros cuerpos, la desvalorización de nuestros derechos y la brecha salarial entre hombres y mujeres son solo algunas de las situaciones con las que las mujeres tenemos que lidiar cotidianamente. Falta mucho camino por recorrer, pero veamos cuáles han sido algunas de las luchas y también de los logros que hemos tenido. O sea, ¿qué siente una mujer empobrecida en una comunidad rural donde no hay acceso al agua, donde tiene 15 hijos, donde tiene lo menos para comer y tiene que darle de comer a los hijos y además vive violencia por parte del compañero, qué sé yo? O sea, ¿qué siente ese cuerpo? Ese cuerpo está viviendo todos los efectos de los sistemas de opresión. Yo pienso que digamos que sí hay desencuentros entre los grupos, ¿verdad? Porque también hay visiones que se han planteado, ¿verdad?, desde ambos lados, que no necesariamente ven este tema de la explotación del medio ambiente o de la discriminación hacia las mujeres desde una óptica tan amplia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa cuando a veces, digamos, se refuerza, ¿verdad?, un discurso de las mujeres como cuidadoras de la naturaleza, ¿verdad?, un discurso como mucho más esencialista sobre el tema de la relación con la naturaleza y el papel de las mujeres como cuidadoras de las comunidades, ¿verdad? Y en este sentido, pues tenemos grupos que son profundamente ecologistas, ¿verdad?, desde sectores rurales, pero que no cuestionan la relación entre hombres y mujeres, no cuestionan la distribución de tareas dentro del hogar, no cuestionan la distribución de los recursos de poder dentro de la comunidad, de quién habla, de quién no habla y de en función de quién se planean las acciones. Y desde el lado feminista también hay compañeras que consideran que la lucha se restringe al tema de relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y que esto no necesariamente tiene que ver con los modelos de producción, entonces que no me toquen el carro, ¿verdad? Que no me toquen la casa, que no me toquen las comodidades que tengo. Esas tierras sean de nosotros. De nosotros, ¿por qué? Porque nosotros somos los que le hemos trabajado ya hace 15 años, desde que la bananera se fue y dejó, bueno, incluso mis padres y las otras personas abandonadas. ¿Cómo les dejó abandonadas? Vean, se fue sin pagar liquidaciones, no les pagaron el pago. Pasaron meses y nada, pasaron años y nada. Entonces, ¿qué resultó de eso? Ya y nuestros padres tomaron las tierras. Ya y hemos hecho reuniones, talleres, de hecho hemos aprendido a hablar por nosotras, no tenemos un hombre a la par, hemos logrado desempeñarnos nosotras mismas, porque antes no era así. Allá antes si el marido decía o el papá no, nosotros no hablábamos porque nos daba miedo.
Pero ahora nosotros, como mujeres, el grupo que estamos, no nos importa que haya un hombre a la par. Nosotros hablamos porque nosotros tenemos voz también. Hay mujeres ahí que no saben ni leer ni escribir. Yo lo mucho que sé es leer y más o menos escribir, porque no hemos tenido la capacidad. ¿Ya? Ahí nadie sabe casi leer y escribir. Y si a nosotros nos quitan esas tierras, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo yo voy a venir aquí a San José a pedir un trabajo en una oficina si no sé hacerlo? La historia es similar en todos los casos. Empresas transnacionales, en su mayoría extranjeras, vienen a los países latinoamericanos y explotan los recursos naturales y a las personas trabajadoras, causando daños irreversibles a la naturaleza y a sus comunidades. Por eso hoy celebramos a las y los trabajadores de nuestro país y celebramos la lucha de las personas que defienden el medio ambiente. Reivindicamos también todas esas luchas por mejores condiciones laborales, donde se respete la dignidad humana y a la naturaleza.